Saludo a todos los que nos están viendo. Mi nombre es el pastor Enrique Garay. Vamos a darle el estudio de Efesios. En la iglesia ese es el estudio que doy y voy a seguir dando este estudio porque la pandemia va para largo y obviamente hay que seguir estudiando la palabra. Así que los exhortamos que estudien la palabra para que no sean engañados. Aprovechemos este tiempo de reposo en nuestros hogares. Y sí, el programa Nuevo Impacto, ustedes saben que está con el pastor Agustín Palomo, estoy yo, pero no estamos en nuestras casas. Y como yo doy mi estudio, pues también lo estoy dando desde mi casa y enviándoselo a los hermanos, a mis familiares y amigos también. Vamos al título de este estudio, lo vamos a dar Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Desde ahí parte el estudio bíblico y dice: Él nos dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otros tiempos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que aquí viene el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Efesios y le da una enseñanza. Y le está hablando, estos 3 capítulos lo podemos resumir y hacer una síntesis, básicamente decir la obediencia a Dios. Una persona que viene y está en obediencia a Dios, anda conforme al Espíritu, no está en desobediencia según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero los hijos de Jesucristo, los hijos de Dios, andan en el Espíritu. ¿Okay? Como dice Colosenses, claramente Colosenses dice en el capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, no en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. El versículo 10 y 11 de Colosenses. Así que bien interesante que la enseñanza bíblica en todas las cartas de Pablo es la misma. Aquellos que viven, como dice el versículo 3, vuelvo otra vez a Efesios capítulo 2, versículo 3, que andan en otros tiempos, vivían en pasiones de las carnes. Dice claramente que los que andan, capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Lo dice claramente el 8:8 de Romanos. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si leo un poquito para atrás, el 7 del capítulo 8 de Romanos, el versículo 8, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Así que una persona que ande en esa naturaleza pecaminosa y todavía no ha venido a esa nueva criatura, se constituye y todavía no agrada a Dios de ninguna forma. Miren, en Efesios voy a tocar unos versículos que son claves. En el capítulo 4 del versículo 17, claramente la escritura habla de estas personas que andan en esa actitud desagradando a Dios, con la mente carnal puesta, viviendo todos los días de esa forma. Dice:
capítulo 4 de Efesios, versículo 17 hasta el 19, dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de la mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y trae ahora por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren, para que ustedes vean lo que es andar en la carne, andar en ese viejo hombre, en eso es lo que se llama una persona que no ha nacido de nuevo. Brinco un poquito en el mismo capítulo 4 de Efesios, en el versículo 22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis renovados por el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Y dice, brinco al 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, la mentira, hablad verdad cada uno con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que todas estas características que traigo, una persona que miente, una persona que anda en sus deseos engañosos, una persona en la vanidad de su mente, una persona que está excluido de la vida de Dios por la ignorancia, y la ignorancia porque no estudia la escritura, no entiende el corazón de Dios, se vuelve insensible, se entrega a la sensualidad con avidez y comete con avidez toda clase de impureza. Estoy usando la versión Las Américas. Por todo lo contrario, en el versículo 24 dice que nos vistemos del hombre nuevo, que es todo lo contrario a todo esto. Esto es importante que lo toquemos, porque hay gente que nunca llega a la iglesia, pero nunca llega a disfrutar de esta bendita gracia de Dios, de estas riquezas de la palabra de Dios, la riqueza del perdón de Dios, de la santificación de Dios, de la salvación de Dios, de aquí en la tierra y en este cuerpo. Esto es lo que se llama disfrutar de las riquezas de la salvación, de la gracia de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo, todavía hablando de las iglesias de Colosa, le dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Hay gente que va a los templos, hay gente que comparte con la iglesia, pero hay gente que todavía no ha nacido de nuevo. Y mire, la escritura dice que aún esa gente que va al templo, esa gente que se entra y comparte con los miembros de la iglesia de Dios, dice que por causa de practicar la maldad, por causa de ser mentirosos, por causa de no andar en camino de santidad, en camino de obediencia a la palabra de Dios, dice que la ira de Dios viene a estas personas. Y aquí quiero traer eso porque son personas que como dice Efesios 4:30, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios. Son personas que tienen entristecido el Espíritu Santo de Dios, por los cuales fueron sellados. Todavía más, en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Andad bien. En el 21 y 22 dice: andad bien, examinadlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, abstenerse de toda forma de mal con L. O sea, no
practiques, no hagas maldad, no entres en toda actitud maligna que entristece el Espíritu Santo, que apaga el Espíritu Santo, y por lo cual la ira de Dios viene a esos hijos de desobediencia. Entonces, estas personas que van a los templos, que comparten con la iglesia, y posiblemente algunas de ellas llevan 1, 10, 15 o 20 o 30 años, pero nunca experimentan el nuevo nacimiento, esa nueva criatura, y no disfrutan de las riquezas de Dios en esta tierra y en este cuerpo. Jesús, en su enseñanza bíblica, en su ministerio terrenal, cuando ese Dios encarnado se presenta como Mesías, en el capítulo 3 de Juan da una enseñanza tan grande, y toca a estos hijos de desobediencia, toca a estos hijos que no se someten a la palabra, toca a esta gente que está en la iglesia pero no comprenden nunca el verdadero evangelio de Dios. Escuchan, pero la palabra en ellos no da fruto. En el evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 14 y 15, son dos versículos que a veces pasan desapercibidos en la enseñanza bíblica, pero quiero traer una gran enseñanza a todos, con todo lo que está pasando hoy día con la pandemia del coronavirus, y vean que esto no es nuevo históricamente hablando, y vamos a ver que Dios tiene control de su naturaleza, Dios tiene control de todo lo que pasa, y las plagas, esta no es la primera plaga. Históricamente, bíblicamente han sucedido unas cuantas y las podemos enumerar, cosa que esto no es parte del estudio, pero sí voy a enumerar una por lo menos. Pero bíblicamente han sucedido decenas de plagas históricamente a nivel mundial e históricamente en la humanidad. Esos dos versículos del capítulo 3 de Juan, el versículo 13 y 14, leo en la versión de las Américas, dice: y como Moisés, el versículo 14, levantó la serpiente en el desierto. Escuchen esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga en Jesucristo, en Él, vida eterna. Estoy cambiando el pronombre por el nombre, Él por Jesucristo. Entonces Jesús toca este evento que sucedió en Números capítulo 1, allá en el Pentateuco, con su iglesia. Esa iglesia, esos judíos, era la iglesia de Jesús en el Viejo Testamento. Era la iglesia de aquel momento que Dios puso su líder, el escogido Moisés, para dirigirla, ¿ok? Para que obedecieran la palabra. Pero miren, vamos a Números para que podamos entender por qué Jesús toca esta enseñanza en estos dos capítulos. Y como Moisés levantó la serpiente, vamos a ver qué hizo Moisés, ¿ok? En el capítulo 21 de Números, desde el versículo 4 hasta el 9, voy a leer en la versión de las Américas. Y partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Entraron en ansiedad, hermano. O sea, ahí estaba el pueblo, y se dice que ese pueblo casi sobre 1 millón de personas. Otros dicen que pueden ser hasta 2.
Y el pueblo habló contra Dios. Escuchen esto. Y Moisés, y con el escogido de Dios en aquel momento, para representar lo que Dios quería hacer. Porque la queja era, y la pregunta que ellos hacían, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Miren, hermano, este era un pueblo que tenía el atrevimiento de la bendita gracia de Dios, porque en el Viejo Testamento estaba la gracia de Dios, ya se presentaba con las codornices, dándole comida con el pan, con el maná. Esa bendita gracia de Dios, eso que Dios le estaba dando a aquel pueblo. Este pueblo dijo, qué miserable alimento. Miren cómo todas las bendiciones a veces que Dios nos da, y a veces nosotros no lo decimos, pero lo pensamos, que muchas cosas que Dios nos da, no, pero tienen que ser cosas muy grandes, tiene que ser un carro muy grande. Yo me acuerdo en aquel huracán de Hugo en el 1989, que no había luz, no había comida, no había nada, y yo me paré aquí en el balcón y pedí, ay Señor, si me trajeran un hielito, y Dios me mandó, como a la hora una persona me trajo una bolsa de hielo. Al otro día estaba en el balcón de mi casa con aquel desastre del huracán Hugo en el 1989, y le dije a Dios, Señor, si alguien me trajera un bizcochito, me dio un bajón de bizcocho en aquel momento, y vino como a la hora y me trajo un bizcocho una persona. Bendita gracia de Dios. Yo fui tan agradecido con ese pedacito de hielo, con aquel pedacito de bizcocho que Dios me dio. Pero hay gente que no es agradecida por Dios, no es agradecida ni por la bendita salvación que nos da este regalo, porque es un regalo. No es por obra para que nadie se gloríe, sino es que es un don de Dios. Sigo en el versículo 6 del capítulo 21 de Números. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Miren, ¿quién envió las serpientes abrasadoras, que son venenosas? Las envió Dios. Las envió Dios porque esto era un pueblo malo, un pueblo que se quejaba a Dios, un pueblo que llamaba la bendición de Dios miserable. Y como Dios no se agradó de ellos, le mandó esa serpiente, que esa fue una plaga para destruir a aquella gente mala que no obedecía la palabra de Dios. Y mucha gente, decía el versículo 6, mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre el asta. Aquí es que Jesús menciona ese capítulo 3 en el Evangelio de Juan, versículos 14 y 15. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre el asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y aquí está la enseñanza, hermanos. Y tenemos un paralelismo con la plaga del coronavirus. Si alguien está infectado con este virus, pon tu mirada en Jesucristo. Porque decía bien claro, el que ponía su mirada en esa serpiente, y Jesús hace una comparación. Del que ponía su mirada en aquella serpiente vivía.
Y lo hace el que ponga la mirada en mí, el que confíe en mí, el que cree en mí, vivirá y tendrá vida eterna. Si este virus te infectó, si tienes miedo, pon tu mirada en Jesús. Esta enseñanza está aquí, estos dos versículos del capítulo 3, 14 y 15. Dice: así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea, aquel que cree, tenga en él vida eterna. Así que todo el que ponía su mirada en Jesús vivirá. Entonces Jesús hace esta relación, porque así como Dios trajo esa plaga en aquel momento, la plaga de las serpientes venenosas, porque era un pueblo que no agradeció a Dios. Esa comida que Dios le daba eran personas que hablaban de la bendición de Dios, se expresaban de una forma miserable. Y estoy citando las escrituras en el versículo 5 del capítulo 21. Decían que la bendición de Dios era miserable. Bendito sea Dios, que hoy somos salvos por gracia. Como dice Efesios, por gracia sois salvos, porque esto es un don de Dios y no por obra, para que nadie se las eche, nadie se las jarte. Esta bendita gracia de Dios, que es gratis, no hay que pagar nada, ni un vellón, no hay que hacer sacrificio, te lo da de gratis Dios, te da la vida eterna, para que tú puedas poner tu mirada en el Señor, y que esa mirada puesta en el Señor puedas recibir bendición y puedas tener vida. Porque decía bien claro en el capítulo 21, versículo 9, la segunda parte, el versículo 9, perdón. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y sucedía cuando alguien era infectado por el coronavirus, y miraba a la serpiente, y miraba a Jesucristo, ponía su confianza, ponía su fe, ponía su mente en cosas espirituales, vivía. Vean la similitud, la tipología en el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Cómo Jesús habla de una enseñanza importante para demostrar que el que pone su mirada en Jesucristo vivirá, no importan las plagas que vengan. Por eso es que en el Salmo 91 dicen: caerán 1000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no te tocarán, porque has puesto a tu Dios por confianza. Y Jesús trae esto para que la gente sepa que tiene que poner su confianza en Él. Ahora, hay una enseñanza tremenda en el capítulo de Jeremías también. Decía Jeremías en el capítulo 3, versículos 2 y 3: alza tus ojos a la altura desoladora y mira, ¿dónde no te has prostituido? Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto, y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso fueron detenidas las lluvias, y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera y no quisiste avergonzarte. No quisiste arrepentirte. No quisiste avergonzarte. La versión internacional dice: no conoces la vergüenza. Por eso a veces también se profana la tierra, por la maldad de la gente que vive en la tierra. Y esto no ha sido la primera vez que ha pasado con el coronavirus. Hay un montón de plagas
porque la gente deja de poner su mirada en el Dios que da las cosas, no en las cosas que da Dios. Es muy diferente confiar en las cosas que da Dios. Mejor confiemos en el Dios que da las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esto no es nuevo, mis hermanos. Y la palabra que usa Jeremías en ese capítulo 3, versículos 2 y 3, es la maldad. La maldad que se muestra en diferentes formas. La maldad que la gente no quiere obedecer la palabra y la escritura. Cuando hablamos de ese capítulo 2 de Efesios, lo podemos hablar en una síntesis. La obediencia a la palabra de Dios, la pureza de la obediencia a la palabra de Dios, andad como es digno del Señor. Por eso quiero que leamos Primera de Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 11, y dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. ¿Ven? ¿Quién acompañaba a ese pueblo de Israel por el mar rojo? Era Cristo el que los seguía. Claramente el Nuevo Testamento, en este versículo 4 de Primera de Corintios, capítulo 10, habla que la roca era Cristo el que los seguía. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. De la mayor, si era la mayor, más del 50%. Personas que estaban, pero no estaban. Personas que desobedecían la palabra de Dios. Personas que eran desobedientes, como decía Colosenses, por la cual la ira de Dios venía. Pues se quedaron tendidos en el desierto. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, de aquella generación que estaba cruzaron el mar rojo, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, hermanos, para este siglo que estamos viviendo nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, no codiciemos la maldad, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Esto no fue el diablo, hermano, esto fue Dios mismo que en un día mató a 23,000 personas. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron. ¿Cómo lo provocaron, hermano? Miren la palabra que esta gente usaba. Miren la palabra que ellos usaban. Este alimento tan miserable. ¿Cómo una persona puede llamar miserable a la bendición de Dios? ¿Cómo una persona puede ignorar la bendición de Dios? Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. ¿Vieron? Fueron destruidos por la serpiente porque no obedecieron a Dios, no creyeron a Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y ahora viene el resumen y la síntesis. Escuchen, gente. Estas cosas, en el versículo 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para la iglesia de esta generación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que esta es la enseñanza
Estas cosas en el versículo 6 y el versículo 9, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y ahí del versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, explica todo lo que ellos codiciaron. Número 1, eran idólatras. Empezaron a orar a figuras, a estatuillas que no ven, no hablan. Es más, usted las deja caer y se rompen y las botas y no ha pasado nada. Todavía la idolatría existe en nuestros días. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, hablándole miserable a la bendición de Dios. Y por eso Dios envió la serpiente, que fue una plaga en aquel momento en capítulo 21 de Números, y destruyó a miles. Estas cosas sucedieron como un ejemplo y fueron escritas como una enseñanza para nosotros. Así que el Viejo Testamento está escrito como una enseñanza, como una advertencia, para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Por eso, Jesús trae el antídoto. El antídoto. ¿Y cuál es el antídoto, mis hermanos? En ese capítulo 14 de Juan, capítulo 3 de Juan, versículo 3. ¿Cuál es la enseñanza? Y hace esa comparación del Nuevo con el Viejo Testamento. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree y vea y mire en su desesperación y posiblemente en su ansiedad y descanse, para que tenga en Jesucristo vida eterna. Y si te ha dado esa enfermedad del coronavirus y te has contagiado, mira al Señor, que Él te va a sanar. Él te va a sanar. Esta es la gran enseñanza del capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 3. Se resume en la obediencia a la palabra del Señor, porque por no obedecer la palabra del Señor, Dios se envía su ira sobre los hijos de desobediencia. Y la palabra es consistente, dice claramente en Efesios también, el capítulo 5, versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipe con ellos, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andáis como hijos de luz. Este es el resumen de Efesios. Anda como un hijo de luz, y la bendición del Señor estará contigo. Y hay un versículo clave en toda la enseñanza. Miren, mis hermanos, en el capítulo 5, versículo 20, y termino con esto. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido capítulo 5, versículo 18, me equivoqué. Y sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. No te puede tocar. Una persona que es nacida de Dios, el coronavirus no te puede vencer, ni te toca. Y si te toca, saldrás de esta y de muchas más. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Claramente dice la enseñanza bíblica en el Salmo 34,
Y termino con este versículo rapidito. Dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y el 19, en el capítulo 34 de los Salmos, el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Permita a Dios que esta palabra del Señor sirva para fortalecer tu espíritu, porque es la palabra del Señor, no mis palabras, la palabra del Señor, la que fortalece, la que te ayuda a establecerte, la que ayuda a afirmarte. Así que lee las Escrituras, estudia las Escrituras, escudriñalas, para que en el día malo puedas resistir los dardos del maligno y no seas confundido, sino que permanezcas firme en el nombre del Señor. Hasta la próxima.